Me llamo Carmen, tengo 35 años, y esta es la historia de cómo descubrí que mi padre nunca me abandonó como me hicieron creer. Todo comenzó hace 15 años, cuando mi padre falleció en un accidente automovilístico. En ese momento, yo tenía 20 años y estaba en mi segundo año de universidad. Mi madre, Laura, se había vuelto a casar 2 años antes con Ricardo, un empresario exitoso que tenía 2 hijos de mi edad, Marcos y Diana. El día del funeral de mi padre fue el primer indicio de que algo no estaba bien. Ricardo mantuvo a mi madre alejada de mí durante toda la ceremonia, susurrándole constantemente al oído. Mis hermanastros, que normalmente me ignoraban, no dejaban de sonreír discretamente cada vez que me miraban. Una semana después del funeral, mi madre me llamó a su despacho en casa. Ricardo y sus hijos ya estaban allí, sentados como si fueran parte de un tribunal. Carmen, comenzó mi madre con una voz fría que nunca le había escuchado antes. El testamento de tu padre ha sido leído. Me senté en silencio, esperando lo peor. Mi padre había sido un hombre exitoso en el negocio de bienes raíces, construyendo un imperio considerable desde cero. Tu padre dejó todo a la familia, continuó Ricardo, enfatizando la palabra, familia, de una manera que me hizo sentir como una extraña. La casa, las empresas, las cuentas bancarias, todo está a nombre de tu madre ahora. ¿Y? Pregunté, manteniendo mi voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Y? Mi madre evitó mi mirada. Ricardo será quien administre todo. Es lo mejor para la familia. ¿Qué hay de mi educación? Pregunté. Papá prometió. Tu padre hizo muchas promesas, interrumpió Ricardo. Pero legalmente, todo nos pertenece ahora. Si quieres continuar en la universidad, tendrás que encontrar la manera de pagarlo por tu cuenta. Mis hermanastros, Marcos y Diana, intercambiaron miradas de satisfacción. Diana incluso tuvo el descaro de examinar sus uñas como si la conversación la aburriera. Mamá, me dirigí directamente a ella, ignorando a los demás. ¿Es esto lo que papá hubiera querido? Por un momento, vi duda en sus ojos, pero Ricardo le puso una mano en el hombro y ella se enderezó. Tu padre nos dejó a cargo de todo, Carmen. Y hemos decidido que es hora de que aprendas a ser independiente. Independiente. Mi voz temblaba. ¿Te refieres a abandonarme? Ya no eres bienvenida en esta casa, dijo mi madre, las palabras saliendo como si las hubiera ensayado. Tienes una semana para recoger tus cosas. Me quedé mirándola, incapaz de reconocer a la mujer que me había criado. ¿Dónde estaba la madre que me leía cuentos antes de dormir? ¿La que me consolaba cuando tenía pesadillas? ¿La que prometió que siempre estaríamos juntas después de la muerte de papá? No pueden hacer esto, dije, poniéndome de pie. Este es mi hogar. La mitad de todo esto debería ser mío por derecho. Ricardo se rió, un sonido cruel que resonó en la habitación. ¿Tu derecho? Tu padre firmó todo. Está perfectamente legal. Deberías estar agradecida de que te demos una semana. Salí de la habitación con la cabeza en alto, negándome a darles la satisfacción de verme llorar. Pero tan pronto como cerré la puerta de mi habitación, las lágrimas comenzaron a caer. Esa noche, mientras empacaba mis pertenencias, encontré una vieja foto de mi padre y yo en su oficina. Yo tenía unos 12 años y él me estaba enseñando cómo funcionaba el negocio inmobiliario. Algún día, todo esto será tuyo, me había dicho. Eres mi única heredera, mi orgullo. ¿Cómo pudo cambiar tanto? ¿Cómo pudo dejarme sin nada? Los siguientes días fueron un borrón de actividad. Vendí mi auto para tener algo de dinero, empaqué lo que pude en 2 maletas, y conseguí un pequeño apartamento en el lado más económico de la ciudad. Mi mejor amiga, Ana, me prestó dinero para el depósito. El día que me fui, mi madre ni siquiera salió a despedirse. Marcos y Diana observaban desde la ventana del segundo piso, sus sonrisas triunfantes visibles incluso desde la distancia. Disfruten su victoria, murmuré mientras el taxi se alejaba. Esto no ha terminado. Los años siguientes fueron duros pero formativos. Trabajé como mesera mientras terminaba mis estudios, tomando préstamos estudiantiles y aplicando a todas las becas posibles. Me gradué con honores en administración de empresas, especializándome en bienes raíces, el mismo campo en el que mi padre había construido su fortuna. Cada vez que pasaba frente a uno de los edificios que solían ser de mi padre,
ahora manejados por Ricardo y ocupados por mis hermanastros en oficinas lujosas, me prometía que algún día descubriría la verdad. No fue hasta 10 años después, cuando ya había construido mi propia pequeña empresa de bienes raíces, que el destino decidió revelar sus cartas. Era un martes normal en la oficina cuando mi asistente me anunció una visita inesperada. Señorita Carmen, hay un abogado aquí. Dice que conoció a su padre. El hombre que entró en mi oficina parecía tener unos 70 años, con cabello blanco y un maletín de cuero gastado. Sus ojos me estudiaron con una mezcla de nostalgia y tristeza. Señorita Carmen Vega, dijo mientras se sentaba. Soy el abogado Hernández. Fui el consejero legal personal de su padre durante más de 2 décadas. Fruncí el ceño. El abogado de mi padre era otro. El señor Torres, quien leyó el testamento. Ah, sí. Torres. El señor Hernández sacudió la cabeza con disgusto. El abogado que Ricardo contrató específicamente para ese día. Pero yo era el verdadero abogado de confianza de su padre. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué está diciendo? Su padre, continuó, abriendo su maletín, era un hombre muy inteligente. Nunca confió completamente en su padrastro, Ricardo. De hecho, en los meses antes de su muerte, me hizo preparar un segundo testamento. Mis manos comenzaron a temblar. Pero, ¿cómo es posible? El otro testamento. El testamento que se leyó era una versión preliminar, firmada bajo presión. Ricardo había estado insistiendo en que su padre actualizara su testamento para proteger a toda la familia. El abogado Hernández sacó un sobresellado. Pero este es el verdadero testamento final, firmado una semana antes del accidente. ¿Por qué aparece hasta ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Su padre dejó instrucciones específicas. El testamento debía presentarse 10 años después de su muerte, cuando usted hubiera tenido la oportunidad de construir su propio camino. Quiero que mi hija demuestre de que está hecha, fueron sus palabras exactas. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Mi padre no me había abandonado después de todo. Hay más, continuó el abogado. Su padre sospechaba que algo no estaba bien con el accidente que tuvo. Dejó un archivo detallado. En ese momento, mi asistente interrumpió por el intercomunicador. Señorita Carmen, su madre y el señor Ricardo están aquí. Insisten en verla. El abogado Hernández sonrió. Justo a tiempo. Parece que alguien filtró información sobre mi visita. Me sequé las lágrimas y me enderecé. Hágalos pasar. Mi madre entró primero, más delgada y con más canas de lo que recordaba. Ricardo la seguía, su confianza habitual ligeramente agrietada. Marcos y Diana también entraron, sin ser invitados. Carmen, comenzó Ricardo, nos enteramos que estás recibiendo visitas interesantes. ¿Ahora te importa quién me visita?, pregunté fríamente. Han pasado 10 años desde que me echaron de mi propia casa. Eso es pasado, intervino mi madre, su voz temblorosa. Vinimos a reconciliarnos. Reconciliarnos. Me reí sin humor. ¿Justo cuando aparece el abogado original de papá? Ricardo palideció visiblemente. ¿Qué abogado? El señor Hernández se levantó lentamente. Yo soy ese abogado. Y tengo aquí el verdadero testamento del señor Vega. Eso es imposible, gritó Ricardo. El testamento ya fue ejecutado hace 10 años. Ah, se refiere al testamento que usted prácticamente forzó al señor Vega a firmar, respondió Hernández, sacando más documentos. ¿Le gustaría que discutamos las circunstancias de esa firma? Mi madre se tambaleó y tuvo que sentarse. Ricardo, ¿de qué está hablando? También tengo aquí, continuó Hernández, un archivo muy interesante sobre el accidente del señor Vega. La policía podría encontrarlo, revelador. Ricardo comenzó a sudar. Marcos y Diana intercambiaron miradas de pánico. ¿Qué hay en ese archivo?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Evidencia, respondió Hernández, de que el accidente de su padre no fue un accidente en absoluto. Mi madre soltó un grito ahogado y se cubrió la boca con las manos. No, no puede ser. Oh, sí puede, dije, poniéndome de pie. Y ahora, todos ustedes van a sentarse y escuchar mientras el abogado Hernández lee el verdadero testamento de mi padre. Y después.
Miré directamente a Ricardo. Vamos a tener una larga conversación sobre lo que realmente pasó hace 10 años. La habitación quedó en silencio mientras el abogado Hernández rompía el sello del sobre. El sonido del papel siendo desdoblado fue como un trueno en el silencio sepulcral. Yo, Antonio Vega, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. El abogado Hernández continuó leyendo el testamento, su voz firme y clara en la tensa atmósfera de la oficina. En primer lugar, a mi única hija, Carmen Vega, le dejo el 80% de todas mis propiedades, empresas y activos financieros. El 20% restante será para mi esposa Laura, con la condición de que estos bienes no puedan ser transferidos a terceros ni administrados por nadie más que ella misma. Ricardo se levantó bruscamente. Esto es absurdo. No puede ser legal. Siéntese, señor Ricardo, ordenó Hernández. Hay más. Si algo me sucediera bajo circunstancias sospechosas, ordeno que se abra el sobreadjunto y se entregue a las autoridades correspondientes. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. Marcos y Diana permanecían congelados en sus asientos. En ese sobre, continuó Hernández, el señor Vega documentó varias conversaciones preocupantes con su entonces esposa y su nuevo marido. También incluyó registros de transferencias bancarias sospechosas y correos electrónicos interceptados. Papá. Susurré, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Lo sabías todo. Tu padre era un hombre brillante, asintió Hernández. Sabía que Ricardo estaba desviando fondos de la empresa. Sabía que planeaban algo. Por eso preparó todo esto. Me giré hacia mi madre. ¿Lo sabías? ¿Sabías lo que Ricardo planeaba hacerle a papá? Ella negó con la cabeza frenéticamente. No. Solo me dijeron que Antonio quería dejarnos fuera del testamento. Ricardo dijo que teníamos que presionarlo para que firmara uno nuevo, para proteger a la familia. ¿Proteger a la familia? Mi voz temblaba de rabia. ¿Echando a tu propia hija a la calle? ¿Permitiendo que el asesino de mi padre se saliera con la suya? Ricardo se levantó de nuevo, esta vez dirigiéndose hacia la puerta. Esto es ridículo. Me voy. No irá a ninguna parte, dijo una voz desde la puerta. Un hombre de traje mostró su placa. Detective Ramírez. Hemos estado investigando el caso del señor Vega desde que el abogado Hernández nos contactó hace una semana. Los siguientes momentos fueron caóticos. Ricardo intentó huir pero fue detenido. Marcos y Diana comenzaron a gritar acusaciones entre ellos, revelando aún más detalles incriminatorios en su pánico. Mi madre se derrumbó completamente. Carmen, yo, no sabía lo del accidente. Te lo juro. Pero, te fallé. Te fallé como madre. Dejé que el dinero y las mentiras de Ricardo me cegaran. La miré, viendo por primera vez en 10 años a la madre que recordaba, no a la mujer fría en que se había convertido. Va a tomar mucho tiempo perdonar, mamá. Mucho tiempo. En las semanas siguientes, todo cambió rápidamente. Ricardo fue arrestado y acusado del homicidio de mi padre. La investigación reveló que había manipulado los frenos del auto de papá después de que éste se negara a firmar unos documentos que le darían a Ricardo control total de las empresas. Marcos y Diana fueron investigados como cómplices en varios fraudes financieros. Terminaron aceptando un trato con la fiscalía para testificar contra su padre. Mi madre vendió la mansión donde vivían y se mudó a un apartamento modesto. Comenzó terapia y trató de reconstruir nuestra relación, aunque sabíamos que algunas heridas nunca sanarían completamente. 6 meses después, estaba sentada en la que había sido la oficina de mi padre, ahora mía. Sobre el escritorio, junto a la foto antigua de papá y yo, había una nueva, yo rodeada de los empleados leales que habían permanecido en la empresa todos estos años. El abogado Hernández se había convertido en un valioso consejero, ayudándome a navegar la transición y a implementar las visiones que mi padre había tenido para el futuro de la empresa. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos, encontré una carta manuscrita de mi padre, fechada justo antes de su muerte. Querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. Lamento no haber podido protegerte directamente, pero sabía que eras fuerte. Sabía que sobrevivirías y te volverías más fuerte. Estos 10 años de prueba no fueron un castigo, sino una oportunidad para que demostraras tu verdadero valor,
no solo a los demás, sino a ti misma. Estoy orgulloso de ti, mi pequeña guerrera. Siempre lo estuve. Con amor, papá. Las lágrimas mancharon el papel mientras lo leía una y otra vez. Finalmente, todo tenía sentido. Mi padre no me había abandonado, me había dado las herramientas para descubrir la verdad y hacer justicia por mí misma. Hoy, la empresa prospera bajo mi dirección. Los proyectos inmobiliarios que desarrollo llevan nombres que honran la memoria de mi padre. Y aunque el camino fue duro, cada obstáculo me hizo más fuerte. Mi madre y yo estamos trabajando en nuestra relación. Es un proceso lento, pero al menos ahora hay honestidad entre nosotras. A veces, cuando estoy en la oficina hasta tarde, miro por la ventana hacia la ciudad y siento que mi padre está conmigo, sonriendo con orgullo. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz. Y la justicia, aunque tarde, finalmente llega. Esta es mi historia. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.